Buen día. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. Entonces nos dicen, determine las tensiones de los elementos y la corriente del circuito que se presenta a continuación. Entonces, bueno, antes de resolverlo vamos a recordar algunas cosas. Entonces nos dicen que la ley de tensiones de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada es cero. Entonces vamos a recordar cómo sería en este caso. Entonces tenemos un voltaje en la fuente, ¿cierto? Que para que lo recuerden, este es el borne positivo y este sería el negativo. De la fuente sale una corriente que recorre todo nuestro circuito, que llamaremos I, ¿cierto? Y a partir de la corriente definimos la polaridad en nuestra resistencia. Entonces, en este caso, la corriente viene en esta dirección. Entra por acá y sale por acá. Entonces, por donde entra vamos a suponer que es el borne positivo de la resistencia y por donde sale es el borne negativo. Entonces, en este caso, aquí este sería positivo y aquí este sería negativo. Y vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. En este caso, la vamos a aplicar en este sentido. Entonces, recordemos que básicamente dice que la sumatoria de todos los voltajes en una trayectoria cerrada, la sumatoria algebraica debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto de la sumatoria algebraica? Que cada voltaje va a tener un signo de acuerdo a la polaridad que tenga. Entonces, vamos a empezar a recorrer la malla en este sentido y por cada elemento que estemos pasando, el voltaje del elemento va a ser positivo o negativo dependiendo de la terminal por donde salgamos en el elemento. Entonces vamos a empezar así. Vamos a recorrer la malla así y vamos a pasar por todos los elementos. Aquí vamos a tener un voltaje de la resistencia. Entonces empezamos a recorrer. Entramos por negativo y salimos por positivo en el voltaje de la fuente. Entonces vamos a decir que el voltaje de la fuente es positivo. Seguimos recorriendo nuestro circuito. Entramos por positivo y salimos por negativo. En este caso vamos a suponer que el voltaje de la resistencia es negativo y que todo esto es igual a 0. Entonces, en este caso, para este circuito, el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia. Y si miramos bien, nos damos cuenta que hay un nodo acá y hay un nodo acá, que los dos elementos están conectados a los dos mismos nodos, por lo tanto están en paralelo. Entonces es de aquí donde deducimos que cuando tenemos elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, una vez visto esto, vamos a resolver nuestro problema. Entonces, la polaridad de la fuente sería más, menos. Si damos un sentido a la corriente, vamos a suponer que la corriente va a salir por acá. Entonces, en este caso, ingresaría por acá la resistencia. Entonces diríamos que este es el borne positivo y que este es el borne negativo. Aquí en este caso la corriente vendría así, entonces diríamos que este es el borne positivo y este es el borne negativo. Entonces, después de definir las polaridades y el sentido de la corriente, vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Ley de tensiones de Kirchhoff, que recordemos que dice que la sumatoria de los voltajes va a ser igual a 0. Entonces empecemos a recorrer la malla. La vamos a recorrer en este sentido y vamos a decir en cada elemento que la polaridad por donde salgamos es a la que le vamos a dar el signo al voltaje. Entonces vamos a empezar. Entonces en el voltaje de la fuente
entramos por menos, salimos por más, entonces vamos a decir que el voltaje de la fuente es positivo. Vamos a poner acá voltaje 1, a ese vamos a poner el nombre de voltaje 1, a ese vamos a poner el nombre de voltaje 2, y ese de acá va a ser el voltaje de la fuente. Entonces, listo. Ese va a ser positivo. Venimos aquí a la resistencia, entramos por más y salimos por menos. Entonces vamos a poner negativo, voltaje 1. Vamos a la otra resistencia, entramos por más y salimos por menos. Entonces le vamos a poner negativo. Y todo esto igual a 0. Entonces tenemos nuestra ecuación. En este caso esta ecuación sería pues una ecuación y tendríamos dos incógnitas, B1 y B2. Entonces acá tenemos que recordar la ley de Ohm. Entonces, como todos estos elementos están en serie, por todos ellos pasa la misma corriente I. Entonces nos quedaría lo siguiente con la ley de Ohm. Entonces, el voltaje B1 sería igual a la corriente I por la resistencia 1. Y el voltaje B2 sería igual a la corriente I por la resistencia 2. Entonces cogemos estos valores y los llevamos a esta ecuación. Entonces nos va a quedar la ecuación 1, nos va a quedar de la siguiente manera, que el voltaje de la fuente menos I por R1 menos I por R2 va a ser igual a 0. Después nos vamos a llevar estos términos al otro lado de la ecuación. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que el voltaje de la fuente es igual. Como está positivo, pasa al otro lado, perdón, como está negativo, pasa al otro lado positivo, nos quedaría igual a I por R1. Y acá como está negativo, pasa al otro lado positivo, entonces nos quedaría más I por R2. Entonces, de esta ecuación despejamos la corriente. Entonces nos va a quedar inicialmente de esta manera. Voltaje F va a ser igual. Sacamos factor común la corriente, entonces nos va a quedar R1 más R2 igual a la corriente. Y de aquí vamos a despejar la corriente. Entonces en este caso nos va a quedar que voltaje de la fuente dividido R1 más R2 va a ser igual a la corriente. Recuerden que como todo este término está multiplicando la corriente, pasa al otro lado a dividir. Listo. Entonces, de acá podemos decir lo siguiente, que la corriente es igual al voltaje de la fuente dividido R1 más R2, que en este caso va a ser igual a 100 voltios dividido 5 ohmios más 10 ohmios. Entonces esto nos va a quedar que es igual a 100 dividido 15. 100 voltios dividido 15 ohmios. Y aquí nos va a dar que la corriente es igual a 6.66 amperios. Entonces ya conocemos el valor de la corriente que pasa por el circuito, que en este caso sería esta de acá, y que sería la misma para todos los elementos, puesto que todos ellos están en serie. Y ya con este valor lo llevamos a estas expresiones de acá, y con eso podemos hallar el voltaje de cada uno de los elementos. Entonces nos va a quedar que B1 va a ser igual a 6.66 amperios
que multiplica a 5 ohmios. Y B2 va a ser igual a 6.66 amperios que multiplica a 10 ohmios. Entonces nos va a dar lo siguiente, que el voltaje 1 va a ser igual a 13.33 y el voltaje 2 va a ser igual a 66.66, perdón, no es 13 sino 33.33.